Invitamos al doctor Vicente Vega de Paraguay, que nos hablará sobre sepsis en obstetricia. El doctor Vicente Vega es médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos con énfasis en obstetricia crítica, jefe de servicio de cuidados críticos obstétricos del Hospital Materno Infantil San Pablo, miembro titular del Comité de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, director del Comité de Obstetricia Crítica de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica, docente de posgrado de Medicina Crítica de la Universidad Católica. Doctor Vega, cuando esté listo lo esperamos. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada quisiera agradecer realmente por la invitación a esta jornada que realmente me pone muy contento realmente porque vamos a comenzar a hablar de temas en donde se van a comenzar a fusionar ideas y conceptos que muchas veces están un poco olvidadas, ¿verdad? Agradezco de sobremanera a la fundación, a la organización, a la sociedad por esta invitación. A mí realmente espero estar a la altura de lo que implica esto. Y hablar de sepsis es algo que todos manejamos, porque en realidad nuestra población obstétrica es una población bastante poco estudiada. Ustedes, como bien lo sabrán, hay muy pocos trabajos, muy pocas investigaciones que se centran en nuestra población obstétrica. Buscaremos campañas sobreviviendo a la sepsis, que es un trabajo, es un grupo de personas investigadores que siempre se enfocan en trabajar en esto, pero lo hacen en una población en la cual se margina la población obstétrica. Por eso es que todo lo que vayamos hablando, muchas veces en sepsis está relacionado a la población no obstétrica. Y tenemos que recordar que nuestra población obstétrica tiene sus cambios y sus diferencias. Desde el punto de vista fisiológico y en muchos otros aspectos, ¿verdad? Es por eso que vamos a empezar un poquitito hablando de algunos datos un poco relevantes. A mí me toca hablar un poco de sepsis. No estaba dentro de los planes, pero vamos a dar continuidad a partir de la sepsis, lo que después realmente es el punto que muchas veces marca el punto clave a la hora de la sobrevida de los pacientes. Con respecto a la mortalidad por esta patología en nuestro país, probablemente esté ocupando el segundo o tercer lugar dentro de lo que es mortalidad materna. Y a nivel mundial, el 9% de las muertes maternas en África representan al 11.6% de muertes maternas en Asia y en América Latina el 7.7% aproximadamente de muerte materna por sepsis. Estados Unidos es la cuarta causa principal de muerte materna. Y existen factores de riesgo que contribuyen de sobremanera a que los escenarios infecciosos tengan un terreno muy lábil para su rápida proliferación. Es por eso que cuando vamos a hablar de sepsis tenemos que tener el tacto y el olfato de entender e interpretar lo que vemos con nuestro paciente, ¿verdad? Porque al final todo está ahí. Interpretar el escenario tóxico que se está instalando en nuestros pacientes. Es cierto, los factores de riesgos. Por eso un buen interrogatorio muchas veces es el puntapié de poder entender lo que se está viniendo. La edad materna, la obesidad, pacientes diabéticas, cardiópatas. Nuestra población, sabemos que predomina en nuestra población la obesidad. Por lo tanto, una paciente con un foco infeccioso de por sí tiene mayor riesgo de progresar a la definición de sepsis. Porque después debemos entender cuál es la definición de sepsis. Con respecto al embarazo, cuando hablamos de obstetricia, los posibles escenarios causantes de la definición de sepsis, y es lo que tenemos, la coriamnionitis, el aborto séptico, la pielonefritis, la neumonía, porque tenemos dos escenarios, las infecciones obstétricas y las no obstétricas. Esto es tan lindo porque cuando comenzamos a debatir entre los ginecobstetras, los clínicos y los intensivistas, la definición y la conducta es el punto que va a cambiar.
sabemos y todos ustedes saben que cada vez que hablamos de infección, el clínico, el intensivista, ¿qué quiere hoy? Interrumpir el embarazo de entrada. Y hoy esto ya no es así. Hoy no es la interrupción el punto inicial. Hay que siempre tener el panorama obstétrico y no obstétrico. Ese es el punto en cuestión hoy. Es por eso que hay que entender las definiciones. Sepsis. Sepsis, hoy la definición está bien clara. Lo hago simple. Foco infeccioso más disfunción de órganos. La definición de respuesta inflamatoria siempre persiste. En todos los escenarios en donde el organismo comienza a sufrir de hipoperfusión, porque ese va a ser el punto principal. Recuerden esto, perfusión. Ahí es donde todos tenemos que trabajar, sin importar la especialidad. Todos los que trabajamos en el área de urgencia, porque eso es lo que estamos tratando, urgencias, tenemos que entender el concepto de perfusión. Ahí está la clave de todo. Una vez que entendamos eso, vamos a saber lo que tenemos que hacer y para qué hacemos eso. Perfusión, recuerden eso. Respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué salió respuesta inflamatoria sistémica de la definición de sepsis? Porque todo es respuesta inflamatoria. Uno puede tener respuesta inflamatoria de causa infecciosa, como también de causa no infecciosa. Yo puedo tener una enfermedad, una pancreatitis en una paciente obstétrica. No sé si habrán visto una preeclampsia que cursa con una pancreatitis. Está descrito en la literatura. Eso genera respuesta inflamatoria, pero no es sepsis. Entonces, a partir de ahí, esa definición salió de la definición de sepsis. Hoy hablamos de sepsis como infección más disfunción de órganos. Disfunción de órganos. Yo necesito entender que cuando hablo de sepsis en una paciente obstétrica, lo único que se suma a la definición de infección más disfunción de órganos, según la Organización Mundial de la Salud, es que a esto se suma, para llamarlo sepsis materna, el foco. ¿Cuál sería? El foco obstétrico durante el embarazo, el parto, el posparto. El escenario conlleva definir sepsis obstétrica, ¿verdad? El foco, como causante del escenario que estamos viviendo. Es muy interesante entender que los cambios fisiológicos, y ese es un punto interesante, que existe entre todos los colegas, las discusiones. La paciente obstétrica de por sí es diferente a la paciente no obstétrica. ¿Por qué? Porque existen cambios fisiológicos. Y si por ahí no empezamos a entender esto, a la hora de manejar va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque citaré algunos detalles y que siempre está a la vista de nosotros. Paciente obstétrica que viene a la urgencia, viene taquicárdica, viene hipotensa y viene taquipneica. 3 cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. La paciente de por sí, la paciente obstétrica normal, tiene la frecuencia cardíaca elevada. La presión tiende a disminuir con el tiempo de evolución del embarazo. Y la frecuencia respiratoria también aumenta. Y sepsis es lo mismo. Son 3 variables fisiológicas que en forma normal en el embarazo consideramos normal, pero en el escenario séptico tiene un valor de sobreagregado. Es por eso que siempre el ministerio y todos, cuando hay una muerte materna, lo primero que nos reclaman Dani Ramallo y la doctora Cintia es la hoja de alerta precoz. Porque ahí está eso. Yo siempre digo, y a lo mejor con esto me pongo la soga al cuello, Cintia, pero siempre digo una cosa. No necesitamos muchas veces de eso. Nosotros como médicos, al ver lo que está pasando, tenemos que interpretar el escenario. Por eso ya ganamos mucho tiempo, pero le doy mucho valor, porque evidentemente con eso iniciamos la detección de ese escenario. Etiología, cuando vamos a hablar de etiología, el 30% de los casos no tenemos el causante del proceso infeccioso, o sea, no le tenemos al germen causante en nuestra población. Pero generalmente en la población obstétrica, los gérmenes que más habitualmente hacen estragos son 2, la Escherichia coli y el estreptococo del grupo A y el grupo B. Muchas veces es un debate interesante si soy o no agresivo con los antibióticos de entrada.
Si yo ya tengo hecha la definición de sepsis en una paciente joven que tiene 3 hijos en la casa, que tengo disfunciones orgánicas múltiples y el foco infeccioso es obstétrico o no obstétrico, la paciente está colapsando. Voy a poner en la balanza uso de este antibiótico, este otro antibiótico. No hay que dudar. De entrada hay que ser agresivo con los antibióticos. Pero eso es en concepto, ¿verdad? Después vamos a discutir si tenemos o no esos antibióticos. Yo siempre digo, las primeras horas son, y sepsis, campaña sobreviviendo a la sepsis, siempre debate este punto. Y es claro, la hora de oro. Antibiótico, terapia de entrada. Y no dudemos, cubramos con antibióticos de amplio espectro. Pero eso ¿qué nos da? Nos da tiempo para con la paciente. Alguien vendrá a cuestionar la cobertura en un escenario como esa. Y si lo hace, no lo sabe. Hay que ser agresivo de entrada en un escenario de foco infeccioso más disfunción orgánica. Hay que ser agresivo de entrada. Ya los demás colegas, ya la terapia intensiva, los demás decalarán los antibióticos en 48 horas. Entonces, si tenemos ese escenario, no les digo a una paciente despierta lúcida sin ninguna disfunción orgánica, un foco infeccioso, la definición solamente infección. No hay drama, pero cuando se suma a eso la palabra disfunción orgánica, debemos ser agresivos, porque no sabemos qué tipo de germen está causando estragos en este escenario. Entonces, es muy importante una buena historia clínica, la escala alerta temprana es muy importante, tomar en cuenta los signos vitales. Nunca minimicemos los escenarios de pacientes como, por ejemplo, y es un término muy utilizado, ¿verdad? Paciente H. Paciente H. Una paciente que entra a la urgencia, por algo ya viene, sobre todo una obstétrica. Yo siempre digo, una obstétrica tiene un valor agregado. Si ya viene es por algo. Nuestra población es muy resistente. Ella viene realmente muchas veces de manera tardía. Pero cuando llega es por algo que ya está pasando. Y si está agresiva, está gritando, está agrediendo, no es que está haciendo H. Pensemos primero lo peor. ¿Será hipoperfusión? ¿Será que está llegando poco oxígeno al cerebro? ¿Será que se está dando una disfunción orgánica? Ella está viniendo por un cuadro infeccioso urinario. Entonces, son esos detalles lo que van cambiando la diferencia. Tal vez no sea H. Probablemente el organismo nos está diciendo, voy a colapsar. Entonces, interpretar en la urgencia el primer contacto es el punto, señores. 2019. Y esto voy a tocar un poco más adelante, pero a grandes rasgos le doy entrada ya a Andrómeda Shock. Es un trabajo hecho por varios investigadores y fue muy interesante porque hoy la medicina, los tiempos nos obligan a volvernos tecnológicos. Esto tiene una escalada de ascendencia, tecnología. Yo como médico intensivista, terapia intensiva, hablo de equipos invasivos, hablo de varios equipos, el pico, vía arterial, vía central, yo necesito eso para poder manejar a estos pacientes. No. Hoy la tendencia se está volviendo esto. Nuestros maestros, los profesores de semiología, ya nos hablaban de esto, del llenado capilar. Barato, de rápida interpretación y con mucha información. Y Andrómeda Shock es un trabajo que le da la razón a esto. Voy a describir un poco más adelante esto, pero consiste en el llenado capilar. Llenado capilar. Menor a 3 segundos, ese es el objetivo. Llenado capilar menor a 3 segundos, estamos bien. Mayor a 3 segundos, hipoperfusión. Y les cito una variable, porque para entender hipoperfusión hay otros escenarios, cerebro, orina. Iré citando más adelante eso. Pero en fin, para seguir hablando de sepsis, tenemos varias escalas y varios scores de gravedad. Ninguno realmente bien validado en la población obstétrica. Como les dije, todo está relacionado a situaciones que no se adaptan a los cambios fisiológicos del embarazo. Por citar uno, el quid SOFA o el SOFA. ¿Conocen el SOFA? ¿Habrán escuchado? El SOFA está adaptado a la población obstétrica y una de las variables de SOFA, por ejemplo, es la creatinina, en donde el valor corte de creatinina es de 1.2. Sin embargo, nuestra población obstétrica tiene cambios
0.7, 0.8 ya debemos interpretar sufrimiento renal. Entonces, por eso es que esto a la vez no está adaptado aún a la población obstétrica, pero sí sirve como para darnos orientación. Entonces, los scores, múltiples scores que tenemos, son de mucha valía, hay que saber utilizarlo. El QuickSOFA es lo que nosotros tenemos como para hacer a la cabeza del paciente 3 variables. Presión sistólica, frecuencia respiratoria y alteración mental. Lo que les cité inicialmente. Alteración mental, la paciente H. Nunca digan de entrada paciente H. Evalúen el escenario. Paciente que entra en alerta o muy dormida, muy confusa o está muy excitada o muy agresiva. 1 punto. Paciente con frecuencia respiratoria mayor a 25. 2 puntos. Con 2 puntos ya hay alta sospecha de que ese cuadro infeccioso por la que vino a consultar está evolucionando a hipoperfusión. Hipoperfusión, ¿qué significa? Disfunción. Disfunción más infección, sepsis. Entonces, esto es una gran herramienta que nos puede ayudar a identificar rápidamente lo que es sepsis. Otras escalas de modificaciones, que es la que todas conocen, ¿verdad? Que es si sabemos utilizarlo nos va a ayudar bastante. El SOS, también otra escala. Y bueno, al hablar de criterios de disfunciones de órganos, yo necesito tener datos laboratoriales para hablar de disfunción de órganos. Yo necesito esperar que mi laboratorio, que va a tardar 1 hora, llegue y yo pueda definir si esta infección urinaria o esta neumonía. Estamos hablando de infecciones no obstétricas, no voy a entrar aún en el campo obstétrico. La OSA es la más fácil, la no obstétrica, una neumonía, una infección urinaria. Voy a aguardar que venga a mi laboratorio para entender si ese organismo está colapsando. No, señores. Con mirarle a mi paciente, llenado capilar 1, lentitud más de 3 segundos, hipoperfusión. Estado de conciencia, o dormida o alterada, sonda vesical, orina concentrada, oscura, agua, orina color mirinda, Coca-Cola, oscuro. Señal de que esos órganos están sufriendo a causa de una hipoperfusión. Hipoperfusión desencadenada por algo. Y como vino por infección, evidentemente es infección lo que está generando esto. Entonces, no necesitamos de datos laboratoriales. Pacientes que está taquipneica. No, pues está embarazada, no. Taquipneica y excitada. O taquipneica y orina poco. Ya estoy teniendo 2 órganos en disfunción. Pulmonar y renal. Necesito números y no voy a esperar 1 hora. Voy a actuar. Entonces, las condiciones no infecciosas que pueden simular una sepsis son varias. La embolia pulmonar aguda, la embolia líquido amniótico, la pancreatitis, el hígado graso agudo del embarazo, que es un tema que vi que está dentro del programa muy interesante, que simula perfectamente un escenario de sepsis, perfectamente por definiciones y por las disfunciones de órganos que produce. Pero de entrada muchas veces no es sepsis, es otra patología, pero genera respuesta inflamatoria sistémica. Hasta el escenario hipovolémico, hemorragia, genera SIRS, respuesta inflamatoria. Así que por eso es que SIRS salió de la definición de sepsis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un escenario séptico? La vengo repitiendo. Foco infeccioso más disfunción de órganos. Alterado, está inquieto, excitado, orina poco, respira rápido. Y la presión, les voy a explicar que la presión ya es la manifestación tardía del escenario séptico grave. No esperemos ver que hipotense la paciente para actuar. Ya llegamos tarde ya. Ya llegamos tarde. Entonces, definición de sepsis, vuelvo a repetir, infección más disfunción de órganos. Sencillo. ¿Necesito laboratorio? No. Y bueno, algunos biomarcadores en sepsis. El tiempo la medicina nos ha otorgado ciertos marcadores que hoy en día nosotros nos da cierta ventaja para poder entender e interpretar la evolución del cuadro infeccioso. Hoy en Paraguay usamos bastante la procalcitonina, que también tiene tal vez sus discusiones o sus cuestionamientos, pero la procalcitonina es un marcador importante de gravedad por infección bacteriana. Y hoy tenemos.
y es accesible. Entonces la procalcitonina sola en una paciente que está despierta, está lúcida, está todo bien, pero orina poco y te vino con una infección urinaria, una procalcitonina elevada. Ojo, es una infección grave. Entonces nos puede ayudar a tomar las decisiones, hasta decisiones con respecto a la cobertura antibiótica, o sea, el tiempo de utilización de antibióticos. Tiene sus lados, hoy cuestionable tal vez en algunos aspectos, pero sí tiene un concepto interesante y una aplicabilidad útil para nosotros, sobre todo en el área crítica, ¿verdad? El lactato en realidad no es un marcador infeccioso. El lactato en realidad es un marcador de sufrimiento celular por déficit de oxígeno. Y ahí venimos otra vez y volvemos a la perfusión. Pero el lactato hoy muy cuestionado como marcador de reanimación. Muy cuestionado porque implicaría, hablaremos más adelante de ese punto. Pero el lactato realmente no es un marcador de infección, es un marcador de perfusión. Para tener en cuenta. Bueno, a partir de ahí nosotros comenzamos a manejar el escenario séptico, el paciente que entra en la urgencia con un cuadro de infección más disfunción orgánica. El primer paso es evaluar sepsis. Tenemos la definición de sepsis. El primer paso es utilización de líquidos. Lo primero que hay que hacer es reponer líquidos. Ojo, pero una población obstétrica, cuidemos los líquidos. Sí, cuidemos los líquidos, ¿cierto? Hay que cuidar los líquidos. Las guías no hablan campaña sobreviviendo a la sepsis. Habla mucho de la cantidad de líquido que tenemos que pasar. Pero muchas veces tenemos esa cierta duda. Entonces, si uno puede aplicar una maniobra sencilla como es la elevación de la pierna al ingreso del paciente, uno va entendiendo las manifestaciones que se van a ir dando. Previa reanimación con líquido, por supuesto. Yo de entrada siempre digo, las guías dicen 30 ml kilo peso las primeras 3 horas en la población general. Con la población obstétrica la recomendación es tener un poco de cautela. 20 ml kilo peso. Pacientes 70 kilos, 20 ml kilo peso son 1400 ml, es 1500 en las primeras 3 horas. Entonces echa esa reanimación inicial del líquido y le vemos la pierna y probemos. 300 ml de volumen de sangre va a retornar ¿a dónde? Hacia el área central, al corazón. Miremos la frecuencia cardíaca baja, miremos que la presión subió, midamos. Quiere decir que ese organismo va a seguir respondiendo a la cantidad de líquido que yo pueda dar. Por lo tanto, no hay un valor estándar de líquido. Si yo te digo 20 ml o 30 ml es el punto, es mentira, te estoy mintiendo. Esos son números. En realidad es la respuesta clínica del paciente. Entonces puede ser 1500, puede ser 2000. A medida que vaya respondiendo el paciente, nosotros vamos a ir limitando. Ahí entra a tallar el lactato y ese es el punto que se está cuestionando hoy. El lactato engaña un poco tal vez y podría generarnos ciertos daños en el paciente. Vamos a hablar más adelante y ahí entra a relucir el llenado capilar. Con respecto a la elevación de piernas en el tercer trimestre se vuelve un poco complicado porque ustedes entenderán, útero, compresión de grandes vasos, tal vez no tenga mucho valor. Usamos mucho el tema del traje anti-shock. El doctor Daniel Ramallo cumple esa función de dar volumen al organismo. Y de ahí viene el concepto. ¿Entienden? Entonces, bueno, entonces, es muy importante entender este escenario. Cantidad de líquido siempre va a ser, no hay un número estandarizado, pero hay un número, siempre va a ser respuesta. Siempre va a ser respuesta. Con respecto a los líquidos, tenemos una presión media que controlar en nuestras pacientes obstétricas. Y hay una presión arterial media que uno recomienda siempre, mayor a 65. Pero en realidad puede ser también 50, no depende del valor, depende de la respuesta. Si yo tengo una presión media de 50 y mi paciente empezó a orinar, esa es la presión media objetivo. Mi paciente con 50 de presión arterial media, que es la relación entre la sistólica y la diastólica, con 50 mi paciente de estar excitada se tranquilizó, o con 50 de TAM mi paciente se despertó, esa es mi presión de presión arterial media ideal para esa paciente. O sea, es muy dinámico en la monitorización, no es cerrada, es comportamiento clínico de la paciente. Porque ahí está la falla que hemos visto. Nos guiamos por números y nos excedimos en reanimaciones. Nos excedimos en conductas. Nos excedimos a sacar rápido al bebé. Nos excedimos a sacar todo. ¿Por qué? Porque nuestra monitorización fue números, siempre. No fue mirarle a la paciente y entender lo que estaba pasando. Y eso es lo que hoy viene pasando. Y hoy los trabajos vienen respaldando bastante esto, ¿verdad? Y eso lo hace Andrómeda.
Bueno, y control del foco siempre, hay que controlar el foco infeccioso. Por supuesto, una neumonía, no vamos a sacar el pulmón, una infección urinaria, no vamos a dar. Es tratamiento antibiótico, pero cuando se trata de un cuadro ginecostétrico, ahí viene el debate, ¿verdad? Sobre todo en el escenario de coriamionitis, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema donde todos muchas veces analizamos en un feto de acuerdo a la viabilidad, pretérmino, 28, 29 semanas, ahí donde todos nos miramos y qué vamos a hacer, quién va a tirar y quién va a decidir, es la pregunta, ¿verdad? Y no es complicado decidir, no es complicado decidir. Cuando nosotros estamos en un escenario infeccioso y tenemos esas disfunciones que se están instalando y la indicación o es materna o es fetal. Y si las indicaciones están hechas, ¿cuál es el problema? Las indicaciones están, hay que intervenir. Por eso es muy importante el trabajo en equipo allí. Es muy importante que el ginecostetra, el intensivista, el infectólogo nos sentemos y dialoguemos y definamos el concepto a la hora de manejar a estos pacientes. El tiempo he aprendido, yo estando en el hospital donde estoy, he aprendido eso, teniendo conceptos, definiciones y criterios en esta población tan vulnerable y tan problemática muchas veces, porque nunca voy a olvidar cuando unos familiares me reclamaron, entró caminando y ahora salió muerta. Entonces, ese es el motivo y la cuestión de los problemas después que se pueden venir. Vamos a tener problemas que van a surgir. Nuestra profesión eso exige, pero si manejamos criterios y tenemos definiciones, ¿de qué tener miedo? Yo por eso siempre digo, si tenemos criterios para interrumpir, se interrumpe. 2 son las indicaciones en sepsis, o fetal o materno. ¿A qué me refiero? ¿Está sufriendo el bebé? Aunque la mamá está compensada, pero el bebé está sufriendo, hay que interrumpir. Si el bebé de alguna manera, no puedo decir que está compensado porque la mamá se está descompensando. Si la mamá no se compensa, el bebé no va a compensar. Y ahí viene el punto en cuestión. Siempre digo, las primeras horas de reanimación, y le digo a mis compañeros, colegas intensivistas, reanimemos. Me llaman de muchos lugares y me preguntan, pero hay que interrumpir, los ginecostetras no quieren interrumpir. ¿Hace cuánto llegó y llegó ahora? ¿Y qué le hiciste? Le pasaste líquido, ya hiciste Nora, ya iniciaste esto. No, pero ya se va a morir, se va a morir. No. Metele líquido. Hace esto, hace aquello, saben lo que tienen que hacer. Pero a veces la desesperación tal vez, y estoy de acuerdo, a todos nos pasa, a mí también me ha pasado, a todos nos sigue pasando esa adrenalina que se genera a la hora de tomar decisiones. Es fuerte y es pesado. Entonces, la reanimación inicial, la primera hora, es muy importante. La paciente se compensa, la incubadora natural del bebé, mamá. Se compensa mamá, bebé se compensa. O sea, esa es la temática que debemos trabajar y tratar de implementar. Otros pueden ser tal vez más agresivos, y yo no niego, en su momento cuando empecé en el mundo de la obstetricia crítica, en el Hospital San Pablo, era eso. A mí me llamaban un útero sin Paraguay, me decían a mí, ¿verdad? O sea, saquemos útero, ¿verdad? Pero después uno fue entendiendo, porque esa es la clave. Y allá está el señor que me decía eso, que se llama Jorge Sosa. Entonces, uno siempre decía, pero eso ayuda a entender y a enseñar. Por eso siempre digo, se aprende, señores. La magia de esto es aprender, no cerrarse al aprendizaje. Uno va aprendiendo de todos. Y todos debemos colaborar con esa información porque al final todos tenemos que manejar lo mismo. No solo el intensivista, no solo el clínico. El ginecostetra debe manejar su población. Bien lo dijo el doctor que precedió la última charla, los antihipertensivos. El ginecostetra debe manejarlo. Y estos cuadros sépticos también. Sepsis en obstetricia. Básicamente iniciamos la reanimación y continuamos con un equipo multidisciplinario. Todos se tienen que sumar a esto, ¿verdad? Antibiótico terapia, como ya les dije inicialmente, pacientes con infección más disfunción orgánica, agresivos de entrada con los antibióticos. Tenemos cobertura antibiótico a nivel país, tenemos los protocolos, están estandarizados, pero vuelvo a repetir, miren a su paciente, si hay disfunción orgánica, no sé si una ceftriaxona nos va a ayudar o una cefotaxima nos va a ayudar. Pero el germen tal vez sea el germen que sea sensible, pues no sé, se está muriendo. Y una vez que se muera mi paciente ya no me va a servir saber que la ceftriaxona fue, pero si era la ceftriaxona no murió porque nos equivocamos antibióticos, se murió porque entró en falla multiorgánica. Y sí, entró en falla multiorgánica, pero de entrada seamos agresivos. A lo mejor algún infectólogo me escuche y me quiera condenar, pero nosotros vemos que el paciente que ya ingresa a terapia intensiva con criterios de disfunciones orgánicas a causa de una infección, la recomendación y las guías dicen, Campaña Sobreviviendo sugiere, seamos agresivos con los antibióticos. Agresivo me refiero a un antibiótico de mucho mayor espectro. Bueno,
al hablar de sepsis, hablamos de corticoides, pero ya entrando en la fase de shock, que vamos a ir describiendo. ¿Y qué hacen los corticoides? Cuando uno habla de corticoides predispone más a muchas cosas, a infecciones y demás cosas, pero no. Hay un escenario que vamos a ver en shock, que cuando los órganos colapsan, entre ellos la suprarrenal deja de funcionar, todo lo que son drogas vasoactivas dejan de tener cierta actividad sobre los receptores sanguíneos. Y ahí tenemos que estimular un poquitito con corticoides, ayudar a la suprarrenal. Entonces ahí la recomendación es siempre utilizar corticoides a una dosis de 50 miligramos cada 6 horas, 200 miligramos día. ¿Y qué yo voy a usar esto en la urgencia? Sí. Miren que hoy reanimar a un paciente con sepsis ya no necesita un terapista, ya no necesita un clínico, no necesitamos una vía central. Yo con una vía periférica reanimo a mi paciente. Y el punto que muchas veces es un poco, que nos genera un poco de saber definir la situación. En un escenario de sepsis por coriamnionitis, como yo les había dicho, si la interrupción, la terminación es la indicación. Categórico en esta patología de coriamnionitis, ustedes me corregirán. Sí, así, pero un foco que es un escenario que si nos sacamos el foco ni si le llenamos con 10 antibióticos, esto no va a revertir. Entonces en ese escenario el panorama es diferente. Ahí yo no sé, muchas veces, ¿y si le reanimo primero, doctor? Reanimarle primero, pasarle líquido. No, el foco está ahí, el foco es obstétrico. Va a ser difícil, pero sí estabilicemos primero a la paciente. Porque esa paciente que está con una infección uterina, coriamnionitis, entrar a quirófano de forma inmediata, cuando entró ahí en la urgencia, dispara la mortalidad. Está deshidratada. Esa paciente está con un escenario de vasodilatación importante, está seca. Entonces sería bueno que esos primeros minutos empecemos la reanimación y entremos al quirófano relativamente con más chance. No le digo que eso, pero es muy importante. Es lo que pasa muchas veces en ciertas patologías en donde uno tiene una CID y entra a discutir lo opero o no lo opero. Estoy saliendo del impero, es parecido. Muchas veces hagamos algo inicialmente, tratemos de corregir un poquitito lo que se pueda para entrar a operar. Es un escenario complicado, el hígado-brazo es característico de ese escenario. Hablo de hígado-brazo porque es un tema muy interesante que siempre entra a tallar a la hora de hablar de sepsis. Bueno, la finalización de la gestación durante la inestabilidad materna puede aumentar la mortalidad materna y fetal. Por lo tanto, se priorizará la estabilidad materna a la finalización, salvo sospecha de pérdida de bienestar fetal. Pero es muy relativo. Si mi incubadora natural, que es la madre, no está compensada y no hice el intento de compensarla, va a terminar en una cirugía porque hay que sacar ese feto viable. Pero le estamos agregando una noxa a la mamá. Por eso es que si podemos nosotros hacer una reanimación con líquido, ya saben la cantidad de líquido que pueden de entrada administrar 20 ml kilopesos en las primeras 3 horas. Hagamos eso, no tengamos miedo, no tiene que venir el clínico, no tiene que venir No, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer con una vía periférica. Ese es el primer paso y no saben lo mucho que estamos ayudando ahí a la paciente. Entonces, a la hora de definir la interrupción, en esos escenarios, si es posible, lo recomendable es iniciar la reanimación antes de entrar a quirófano, porque ustedes mejor entenderán que una cirugía es una noxa más a ese organismo sufriente. Monitorización fetal sería lo ideal que todos tengamos un monitor en un paciente grave. Porque el feto es un marcador de disfunción orgánica. El feto es un marcador de disfunción orgánica. El feto es un órgano. Si el feto está taquicardizando o está sufriendo, bradicardiando y la mamá está con un cuadro infeccioso, probablemente sea la manifestación temprana del colapso orgánico, ese sufrimiento fetal. Entonces la monitorización es lo ideal. Sé que a veces hay debilidades, pero esa monitorización es fundamental a la hora de hablar de órganos. Y el feto es un órgano clave para nosotros. Y bueno, en lo que respecta a efectos fetales en un escenario séptico, tóxico, el feto tiene mayor resistencia a las endotoxinas que la madre. Eso es así. Hay disminución del flujo del útero placentario por vasodilatación. Recuerden que la sepsis es un fenómeno distributivo, donde hay una vasoplejía importante, hay una vasodilatación. Cuando hablemos de shock vamos a entender un poquitito las diferencias que existen en los distintos escenarios de shock.
La hipoxia fetal que se instala, claro, por hipoperfusión. La acidosis por hipoperfusión. Y por ende uno termina en el trabajo de parto, porque evidentemente el útero al no tener oxígeno comienza a manifestarse. Comienza a manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? Con las contracciones. O sea, paciente que está con un cuadro infeccioso y te dice que, o sea, uno identifica que está con contracciones, probablemente sea hipoperfusión ya. Entonces, hagamos la reanimación inicial en esos cuadros infecciosos. No necesariamente irnos ya a proceder a la interrupción del embarazo. Y nos ha pasado, y lo puedo sostener porque lo hemos presenciado. Pacientes que hemos reanimado con líquido, que estaban con contracciones o que se dieron. Y nos dio tiempo a que el neonato tenga lugar. Nos dio tiempo a poder madurar ese feto. O sea, es muy importante en sepsis entender la reanimación inicial en estos pacientes. Y cuando hablo de reanimación estoy hablando de líquidos, señores. Líquidos. Y bueno, hay unos datos interesantes que lo hemos definido como las perlas principales para el reconocimiento, evaluación y manejo de la sepsis materna. El reconocimiento es clave. El resto, si uno no reconoce el resto de las perlas, no tiene sentido. Entonces, la clave de esto es reconocer el escenario infeccioso que está evolucionando a disfunción orgánica, sepsis. Esa es la clave. Y eso lo vamos a aprender una vez que uno entienda y mirando y evaluando y tocando a la paciente. Busquen perfusión. Paciente con infección, miren cómo está su perfusión. Miren cómo está neurológicamente, está orinando, miren el llenado capilar. Si eso está alterado en una paciente con una infección urinaria, estamos evolucionando a sepsis. Y es sencillo, no tiene costo, no necesitamos tecnología, solamente necesitamos mirar. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la charla de shock. Se viene esta parte que es muy interesante porque el shock de por sí es la parte más ya final, no reconocía rápidamente el escenario de sepsis y del colapso, de la catástrofe. Es por eso que hay que entender un poquitito. ¿Podrían facilitar la charla, por favor? ¿Alguna pregunta sobre sepsis? Quiero ser claro, yo al hablar de sepsis, mi punto de enfoque siempre va a ser la detección precoz de la sepsis. Esa es la clave de esto. Hola Vicente, posición. La pregunta que te quiero hacer ahora es cuando la paciente obstétrica, nuestra mayor patología, dijimos, de muerte materna o morbilidad suele ser la hemorragia. El problema es cuando se te suman los dos. O ¿cómo vas a detectar? Porque no estás haciendo normalmente mucho énfasis ante una sospecha cuando te concentras en hemorragia. ¿Cómo lo detectaríamos en hemorragia, durante la hemorragia en una sepsis, cuando una paciente se te va a enfriar? La paciente luego está taquicárdica, está taquipneica. ¿Será que allí perdemos el control o hay alguna manera de tratar de identificarlo? Al final de todo, Jorge, el punto termina siendo lo mismo: perfusión. Si nosotros manejamos en hipovolemia, perdemos una de las variables de perfusión, o uno de los que sería el contenido. El contenido que es sangre. Si sangre, volumen plasmático está alterado, se altera perfusión. Cuando hablamos de sepsis, nosotros perdemos otro componente que es el continente, todo lo que es vascular, vasodilatación. ¿Se altera qué? Perfusión. En los dos escenarios, la reanimación es líquido. Solo que en hemorragia hay que cerrar la canilla. Entonces, en ambos escenarios, la reanimación inicial es
por supuesto, yo tengo un escenario de hipovolemia por hemorragia, tengo que transfundir. Ahí activamos código rojo y todo lo demás. Tengo sospecha de infección. Por supuesto que el terreno se vuelve mucho más accesible para que ese bichito, que era bichito, se vuelva bichote y no haga catástrofe. Porque la hipovolemia de por sí ya genera hipoperfusión, genera estrés celular, genera respuesta inflamatoria. La cama se preparó para que ese bichito que no iba a hacer nada se instale y explote todo. Entonces, ante el escenario de un cuadro infeccioso, sospecha infeccioso, más hipovolemia, de hecho entramos en cobertura antibiótica. Y vuelvo a repetir lo mismo, sufrimiento de órgano y tenemos el diagnóstico de cuadro infeccioso y se asumó la hipovolemia, con más razón hay que cubrir con antibiótico de amplio espectro. Recibimos una pregunta, doctor, por medio digital. De las mencionadas, ¿cuál de las herramientas, escalas, pone entre paréntesis, sería de mayor utilidad práctica entre ginecobstetras generales para evaluar el riesgo de mala evolución de pacientes a sepsis? Esa es la primera pregunta y hay dos más. Con respecto a las escalas, como bien les dije, las escalas todas son, ninguna está validada a nivel internacional como esta es la que hay que usar, pero cada país, los australianos tienen la suya, los ingleses, los británicos crearon la suya, pero todos tienen un valor predictivo, evidentemente, y de detección precoz. Nosotros tenemos nuestra escala de alerta precoz, aquí en Paraguay, la tenemos allí, no la usamos, esa es la realidad. Pero la escala de alerta precoz es la combinación de todas esas escalas. Cada país fue adaptando evidentemente su escenario, porque vuelvo a repetir, los valores dinámicos que se van observando en esos scores no están realmente bien estudiados para la población obstétrica. Entonces cada uno lo fue adaptando de acuerdo a sus... Cada país o cada lugar lo fue generando y lo fue adaptando. Y eso muy bien lo explica la etnia misma de los pacientes. Probablemente la raza negra, la raza blanca tiene algunos cambios que tal vez tengan algunas variables que repercuten. Y lo estoy diciendo de una manera sin tener un sostén claro sobre ese punto, ¿verdad? Porque al final de todo, vuelvo a resumir, el ojo clínico, señores. Yo creo que todos tenemos ese ojo clínico del paciente tóxico. Otra pregunta relacionada, doctor, dice, ¿qué otra herramienta debemos asociar a la escala de alerta precoz para el mejor manejo de esta paciente? Entiendo que ya hiciste referencia. Claro, vuelvo a repetir, se sumó ahora el llenado capilar. Esa es una herramienta ahí, al alcance de todos. Hay una pregunta, creo. Doctora Rodríguez, el micrófono. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Evidentemente todo este proceso va en una misma línea de tiempo, ¿verdad? Así mismo. En un proceso así lineal en donde cada uno va sumando sus actividades. Una pregunta bastante más farmacológica. Si bien ya la apertura del uso de antibióticos de amplísimo espectro, porque ya hay hipoperfusión, hipovolemia, sufrimiento tisular, etcétera, ¿es necesario hacer una espera de acción del antibiótico desde el punto de vista de biotransformación para poder entrar en quirófano, o inmediatamente eso ya se puede estar preparando como para que ese foco pueda estar más removido y reducido? Claro. Es una pregunta muy, muy interesante, doctora, porque ese es un debate, pero el tiempo pues es valioso. Dentro de campañas sobreviviendo a la sepsis siempre está reanimación, antibióticos y remoción de foco. Es todo en paralelo. Todo es paralelo. Lo ideal es tratar de aplicar todo y entre esas tres escenarios tomar el cultivo. Pero tenemos un gran problema, no todos tenemos los medios para cultivar en el ambiente donde muchas veces estamos. Entonces tampoco es necesario tomar cultivo. Lo ideal siempre, cobertura antibiótica, reanimación con líquido y remover el foco. Vuelvo a repetir, sería lo ideal que siempre hagamos esos minutos de oro, podamos utilizarlo con la reanimación y una cobertura antibiótica. Yo con el antibiótico le voy a salvar de entrada al paciente. No, en realidad con una dosis de antibiótico yo no le mato al bicho, ¿verdad? El bicho está... Lo que voy a hacer de alguna manera es iniciar, cumplir el protocolo con antibióticos agresivos, porque en realidad, ¿por qué agresivos? Porque yo no sé cuál es mi población causante de esto. Hemos citado la Escherichia coli, hemos citado el estreptococo, pero recuerden que cada vez más la resistencia está saliendo de los hospitales.
Hoy la resistencia de gérmenes ya no solo están en nuestros hospitales. Hoy tenemos estáfilos resistentes en la comunidad, tenemos Klebsiella, tenemos Escherichia coli resistentes en la comunidad. Entonces, si a mí me viene una paciente con una infección urinaria y chocada, séptica, yo tengo que de alguna manera jugar a favor, siempre, no de alguna manera, siempre a favor del paciente. Cobertura antibiótica de entrada, porque hay que hacerlo. Reanimación con líquidos, el primero y el tercero. Remoción del foco. Hay que sacar el foco. Ya, y una de las orientaciones que a mí me gustaría sumar también es Sí. que todos esos procesos que van en secuencia, en paralelo, sean registrados, sean anotados. Porque se trata de un caso de una paciente de alto poder de pérdida de vida, y todo eso va a después generar un montón de desajustes, ya sea a nivel del hospital, procesos judiciales. Entonces también hay que tener esa mirada, digamos, externa dentro de toda la crisis, ¿verdad? Dejar siempre registrado todos esos procesos que se van realizando. Si bien hay una descarga adrenérgica, no solamente de la paciente, sino de todo lo que le están sosteniendo, no olvidarse de eso. Totalmente de acuerdo. Todo lo que está escrito tiene valor. Lo que no está escrito no se hizo. Pero yo le hice esto, yo le reanimé, no está escrito. Esa es la realidad.